Saludamos a quienes nos acompañan por Canal 13, Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas online de forma simultánea. El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. Es la conclusión del panel de expertos de Naciones Unidas en su último informe. Lo vemos en Europa, asolada este verano por una intensa ola de calor e incendios, y lo vemos en nuestro país, que sufre ya 14 años de la peor sequía de su historia. Y la responsabilidad humana es innegable. Por ejemplo, los mismos expertos de la ONU dicen que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables del alza en más de 1 grado Celsius de la temperatura del planeta. Es decir, la protección del medio ambiente es un imperativo y nadie lo niega. La propuesta de nueva Constitución incorpora esta preocupación y la pone en el centro de un texto que hasta nos redefine como un Estado ecológico, y con la consagración de más de 50 normas que protegen nuestra naturaleza y ecosistemas. El problema es que Chile vive de sus recursos naturales. Somos el primer productor de cobre del mundo y en 2021 la minería fue casi el 15% del PIB, por ejemplo. La propuesta de nueva Constitución establece importantes cambios en la propiedad del agua y consagra a varias de nuestras riquezas naturales como bienes comunes que podrían dificultar su explotación. Hoy, en Radiografía Constitucional, debatiremos sobre cómo deberían conversar en el Chile hoy y en el Chile que viene la protección del medio ambiente con un desarrollo económico obligatorio para financiar, por ejemplo, los nuevos derechos sociales. Todo esto en medio de un difícil e inédito contexto de estancamiento desde inicio de siglo de nuestro crecimiento y una crisis mundial por el cambio climático. Bienvenidos. El protagonismo del medio ambiente en la propuesta de nueva Constitución tiene al menos 2 evidencias. Una, es el tercer capítulo del proyecto, inmediatamente después del de Derechos Fundamentales y antes de los que regulan la participación ciudadana y todas las instituciones. 2, muchos convencionales propusieron que la palabra naturaleza debía quedar escrita con mayúsculas para mostrar su importancia en el texto. Finalmente quedó en minúsculas, pero eso no impidió que la propuesta defina a Chile como un Estado ecológico y que haya más de 50 normas sobre la materia. Para empezar, dice que la naturaleza y las personas forman un conjunto inseparable, al punto que se podrían restringir ciertos derechos con tal de proteger el medio ambiente. También dice que la naturaleza tiene derechos, lo que solo existe hoy a nivel constitucional en Ecuador. El agua es otro ejemplo. Ya no habría propiedad sobre los derechos de agua como ahora, sino solo autorizaciones de uso que podrían caducarse. O sea, es el Estado el dueño y quien otorga las autorizaciones, sin que éstas puedan transferirse o heredarse. El agua es uno de los 13 bienes comunes naturales que detalla la propuesta. La lista incluye también las playas, la alta montaña, el subsuelo y los glaciares. En estos últimos se excluye cualquier actividad minera. El debate está abierto. ¿Tiene sentido conceder derechos a la naturaleza? ¿Cómo se resuelven los conflictos entre esos derechos y los de nosotros, las personas? ¿Conviven bien en la propuesta constitucional el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico? ¿Cómo lo hacen otros países para proteger el medio ambiente? Son las preguntas que intentaremos resolver en este capítulo de Radiografía Constitucional. Así es, son muchas preguntas y para eso hemos invitado en nuestro primer panel a 2 de los protagonistas que estuvieron trabajando justamente en esas normas medioambientales que trae la propuesta de nueva Constitución. Y estamos con el ex convencional Rodrigo Álvarez de la UDI y con la ex convencional Camila Zárate, convencional del Pueblo Constituyente, y que además fuiste la coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente. Así que 2 especialistas en esta temática. Quiero partir con Camila, porque yo escuché tu discurso cuando te presentaste ante la convención y la verdad que fueron bien, no sé si llamarle duros, pero bien explícitos, que teníamos un grave problema con la protección del medio ambiente en Chile, la sobreexplotación, en fin, una serie de cosas que tú decías que solo se podían solucionar con una ecoconstitución. ¿Es esta una ecoconstitución la propuesta? Bueno, Mónica, primero agradecer la invitación y por supuesto también agradecerte por la pregunta, porque justamente, ya lo hemos dicho, estamos en una situación crítica y yo creo que sobre todo los jóvenes entendemos que tenemos
una incerteza respecto al futuro debido a esta situación climática y ecológica que estamos viviendo. Es climática, ya lo venían diciendo, pero también ecológica. En nuestro país tenemos 188 comunas con decreto de escasez hídrica, 6 de cada 10 chilenos viven en una zona saturada, tenemos una sobreexplotación también de los elementos de la pesca, ¿cierto?, o recursos pesqueros, sobre el 70%, la misma pasa con la degradación de los suelos, o sea, estamos en una situación crítica. Pero mi pregunta es si tú quedaste satisfecha con las normas y si esto se podría llamar una constitución, una ecoconstitución. Claro, nosotros de hecho desde el movimiento socioambiental incluso queríamos más normas, pero creemos que lo que se logró, y bien lo han dicho también muchos expertos, logra hacerse cargo de los principales desafíos climáticos, tanto de Chile como en el mundo, y nos pone en la cabeza de un desafío que tenemos que asumir como país. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo en general en la respuesta que tuvo la Constitución. Por supuesto estoy totalmente de acuerdo, y todos, en que estamos en una situación de crisis climática, lo describe también el artículo 129 de la Constitución, que tenemos que avanzar profundamente en un mayor cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Lo que estoy en desacuerdo, y me parece que fue equivocado, por confuso, por indeterminada, muchas de esas 50 normas que tú aludes. La Constitución, nunca hay que olvidarla, es un pacto social, pero también es una norma jurídica, que el día de mañana va a haber que interpretar. Yo creo que la gran cantidad de adverbios, verbos, sujetos, de normas extraordinariamente amplias va a producir un problema a la larga. Un problema económico, que también tú señalabas, pero más importante aún, un problema de aplicación. Una de las principales dudas que tenemos, ¿qué es un Estado ecológico? Que lo define, que define a Chile como un Estado ecológico. Es una de las primeras preguntas que se va a hacer, pero incluso eso está en un artículo mucho más amplio. No está la verificación para un efecto de una interpretación jurídica, pero hay una enorme cantidad de normas, hay una enorme cantidad de principios. ¿Qué es una acción climática justa? Y principios que no están adecuadamente o históricamente registrados en la Constitución. Este va a ser el gran problema. La intención era correcta, una mayor protección del medio ambiente y la naturaleza. El resultado yo creo que es confuso y finalmente equivocado, y no va a colaborar con esa protección que todos queríamos. ¿Qué es para ti un Estado ecológico? ¿Qué significa? Tiene dos aspectos el Estado ecológico. En el artículo 1 se define bien claro, en el inciso segundo, cuando se dice que tenemos una relación indisoluble con la naturaleza, tiene una perspectiva, ¿cierto?, de pedagogía, de establecer también una visión distinta, relacionarnos con la naturaleza, y a su vez tiene una función pública por parte del Estado, en que el Estado se define como aquel que tiene que generar una administración ecológicamente responsable. Eso se encuentra tanto en el capítulo de principios como también en el capítulo de naturaleza y medio ambiente. A su vez, yo quisiera decir una cosa, yo no creo que exista confusión con estas normas. Al contrario, creo que la actual Constitución tiene una norma que es muy confusa e insuficiente, que es el artículo 19, número 8, que establece un medio ambiente libre de contaminación. ¿Por qué? Primero, porque no se establece qué es contaminación. Ya. Y luego, ¿qué se estableció a nivel de contaminación? Lo que decía la ley 19.300, la superación de ciertos parámetros, pero muchas veces no están normados esos parámetros. Ya sabes muy bien la situación de la zona de sacrificio, en que lamentablemente el Ministerio de Medio Ambiente no ha generado normas de calidad ambiental suficientes según las normas de la OMS, o incluso no ha logrado regular todos los contaminantes. Para qué hablar, por ejemplo, los contaminantes de agua y suelos, que casi no están regulados. Pero entonces se generan vacíos, hay insuficiencia en términos de instrumentos y herramientas, y ahora se entregan más herramientas: derechos humanos ambientales, derechos a la naturaleza, tribunales ambientales, pero mira, estaba claro, todos sabíamos etcétera. que había que superar el artículo 19, número 8 de la Carta actual. Sí. Más allá de que fue una de las primeras constituciones que incluyó algún elemento medioambiental, todos lo sabíamos. Pero el punto está... que ustedes querían lo mismo. ¿Me permites? Sí. ¿Me permites? Pero más allá de eso, la verdad es que creaste una institucionalidad única, extraña. No tenemos una adecuada evidencia ni en Chile ni en otros países. Tú ya lo señalabas, los derechos de la naturaleza solo están en un país que además ha tenido problemas. En ninguna de las democracias OCDE tenía algo similar, solo a nivel de ley. Y agregaste una cantidad de conceptos vagos, difíciles de precisar. El principio del buen vivir. Tú dices, ¿qué es esto? Bueno, es una relación armónica entre la ciudadanía, la naturaleza y la organización social. Esto un día mañana lo va a interpretar un juez, lo va a interpretar una autoridad administrativa y lo va a interpretar el Congreso. ¿Cómo vas a aplicar esto? ¿Quién defiende y quién es el verdadero representante de esos intereses o visión de la naturaleza? Cuando le has dado una acción absolutamente a cualquier chileno, y has creado categorías que van a agregar problemas. Avancemos, como por ejemplo, avancemos en elementos avancemos en algunos elementos que trae esta norma. Por ejemplo, este tema de que la naturaleza es sujeto de derechos, cuando la naturaleza, como que en general los derechos son de las personas. En la tradición jurídica
tradicional, digamos, solo las personas son sujetos de derecho, es decir, solo las personas tenemos derechos, y sin embargo en este texto se le da derecho a la naturaleza. Entonces yo no entiendo cómo se hace esto prácticamente. Si le violan un derecho a la naturaleza, ¿quién representa a la naturaleza? ¿Quién alega por la naturaleza? ¿Cualquier persona puede alegar por la naturaleza? Sí, yo creo que primero hay que establecer que la Constitución es un paraguas normativo. No va a tener todas las definiciones concretas, pero aún así tiene muchas definiciones, muchas más que la que tenía actualmente el artículo 19, número 8. Es más, el artículo 19, número 8 de la actual Constitución ni siquiera tenía una norma transitoria. Se demoraron años en general las bases de la institucionalidad ambiental, que además tiene falencias. Por ejemplo, para tú ir a acudir a los tribunales ambientales necesitas que haya un instrumento de gestión ambiental. ¿Quién sabe lo que significa eso? Solamente la gente dedicada al derecho ambiental. ¿Eso qué es? Una resolución de calificación ambiental. ¿Y qué pasa cuando el proyecto, cuando se evaluó, no tenía resolución de calificación ambiental? Sí, pero a lo que voy, práctico, Camila. Claro, por ejemplo, quiero algo práctico. ¿Por qué es bueno que la naturaleza tenga derechos en términos prácticos? Ya, pero por ejemplo, supongamos que, no sé, te voy a poner un ejemplo ridículo, lo que se me ocurre ya. El Cerro Santa Lucía, no, el Cerro San Cristóbal, le están cortando los árboles. ¿Le están violando un derecho? Mira, se establece con claridad cuáles son los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza son a la existencia de la naturaleza, pero sobre todo a la restauración. ¿Qué significa eso? Que cuando se ve afectada la naturaleza, no solamente tú puedes resarcir ese daño con, por ejemplo, pagarle a las comunidades una indemnización, sino que parte de ese daño se tiene que resarcir con a la misma naturaleza restaurada. ¿Quién lo alega? Mira, ¿Quién representa la naturaleza? Cualquier persona. De hecho, hay un organismo, y eso es muy bueno, porque se establece constitucionalmente cuál es el organismo a cargo del Estado de velar por la naturaleza. Y se establece que es la Defensoría de la Naturaleza, conformada por abogados. Y además lo pueden hacer las comunidades. El artículo 103... que establece muchas de las cosas que está interpretando Camila. Lo dice, no lo interpreto. Bueno, que lo estaba diciendo Camila. Va a producir una serie de consecuencias. ¿Quién defiende a la naturaleza? Tu pregunta es la gran pregunta práctica. ¿Quién en el futuro? ¿Quién desarrolla esta defensa? ¿Y bajo qué interés? ¿Y bajo qué principio? La verdad es que creaste ahora una acción general. Cualquier persona, el día de mañana cualquier persona podría invocar este derecho en un bien común como el bosque nativo, como un glaciar, como el mar, etcétera. Cualquier persona. Imagínate el nivel de complicación adicional que eso tiene al desarrollo de proyectos o a la discusión normativa ante una comunidad, porque puede venir de otra comunidad o cualquier otra persona. Pero no solamente ese es un problema, creaste una defensoría de la naturaleza con un detalle o un defecto gigantesco en la generación de quién es el defensor de la naturaleza. Porque si bien lo elige de una terna la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones, lo proponen las organizaciones medioambientales, lo que es absolutamente inadecuado en cualquier estructura jurídica. Las organizaciones medioambientales son organizaciones que tienen un interés y que tienen una visión que puede ser correcta, pero es limitada, no es en nombre de toda la ciudadanía. Entonces, tu pregunta práctica es la más clave y la que todos los chilenos deben saber. Está en la Constitución. Artículo 148, un órgano autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio, tiene como función la promoción y protección de los... Sí, pero tú me dices primero que no sabes quién. Ahí está quién. ¿Quién lo designa? Lo designa el Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de la Región. Entendemos que hay un organismo que va a defender... Camila, lo que pasa es que ha dicho algo, yo no jamás discutí eso. Lo que está discutiendo es un mecanismo de generación absolutamente equivocado en un Estado democrático. Personas que tienen un interés válido, legítimo, van a proponer una terna que decida el Congreso. Eso es incorrecto. ¿Quién tiene el poder democrático? El Estado, las personas que conducen el Estado porque los elegimos todos o por una delegación legal. No tiene por qué haber una institución privada como es una ONG que tiene un interés particular en proponer una terna. Acá nunca dice ONG, dice organizaciones ambientales, que pueden ser organizaciones comunitarias. Mónica, ¿a ti no te parece que es democrático que la sociedad civil también tenga participación? Es una forma de democracia. Mi opinión no está... No, claro, pero bueno, o quienes nos están viendo a la casa. La democracia no es solamente la democracia representativa, que es ir a elegir a personas cada cierto año. La crisis de la institucionalidad nos viene a decir que la sociedad civil también quiere otra forma de democracia. Quiero pasar a... Ahí tenemos el agua y los bienes comunes naturales. Esta es la responsabilidad del interés público. Le digo a los chilenos, ¿quién debe elegir las autoridades que toman decisiones? Yo creo que esos son o los que democráticamente elegimos todos o aquellos que tienen un poder derivado de la ley. No organizaciones que defienden un interés particular que van a proponer una terna que dicen los demás. Yo creo que eso es un grave error. Ahí están claras las diferencias que tienen en ese punto. Para que la gente lo esté escuchando en su casa, va tomando argumentos de un lado y de otro. Vamos al agua, porque es súper importante también el agua. Pero yo solo quiero aclarar una cosa. No es cierto que lo van a elegir las organizaciones. Las organizaciones hacen una terna y, claro, lo define el Congreso, pero la gente quizás no sabe lo que es una terna. Es un listado, pero quien define es el Congreso. Bueno, ese es el primer listado junto con la Agencia
o digamos la Defensoría del Pueblo, en que grupos específicos, no todos los chilenos tenemos derecho a participar en esa selección de la terna, no todos los chilenos, ni una autoridad específica que le hemos delegado ese poder. Son grupos particulares. El Congreso. Nos queda poco tiempo, avancemos hacia el agua, porque cambia todo lo que es el derecho que tenían de propiedad del agua, cambia a una autorización, y ha habido toda una polémica en torno a que eso lo hace como precario en términos jurídicos, no se van a poder transar, la gente que tiene esos derechos está con una serie de complicaciones. ¿Qué problema resolvía a tu juicio, Camila, transformar ese derecho de propiedad en un permiso administrativo? No, yo creo que lo resuelve. Resuelve un problema de que Chile es el único país del mundo con las aguas privatizadas de esta manera. Es decir, que se haya establecido derechamente un derecho de propiedad sobre algo que en todos los países son o concesiones, aquí antes eran las mercedes de agua, y por supuesto que entendemos que esa anomalía jurídica no podía seguir existiendo en Chile. Y era necesario tener que cambiar esa anomalía para que pudiéramos frenar el mercado de aguas. Porque ¿qué es lo que pasa con el mercado de agua? La situación de injusticia hídrica que viven los territorios. El mercado lo que genera es una asignación mediante criterio económico. Quien tiene más dinero para hacer un mega pozo profundo, para tener mayor cantidad de derechos de aprovechamiento de agua concentrados. Ojo, el 1% de los titulares de derecho de aprovechamiento de agua concentra el 79%. En Chile hay concentración de derechos. Pero Camila, la única forma de corregir eso era a través de eliminar la propiedad. También permite tener, por ejemplo, agua potable y, por ejemplo, la empresa sanitaria las aguas potables son por... Son por concesión. Pero absolutamente. Pero dice la empresa sanitaria, tengo el punto de vista de ellas, dicen que hay riesgo para garantizar el consumo humano de agua potable. Nosotros conversamos las normas transitorias y le dimos un plazo de 3 años para que puedan regular la situación que tenían de convenio con agricultores los días de verano. Mientras hacemos la redistribución en que priorizamos el consumo humano y las sanitarias con las APR van a estar totalmente protegidas. ¿Qué creo que querían los chilenos? Los chilenos querían el artículo 140 de la Constitución, aquel que dice que la primera finalidad del agua es el consumo humano. Creo que eso es lo que querían los chilenos. Querían al mismo tiempo, por supuesto, el saneamiento de esa agua y querían su cuidado ecológico. Eso es lo que querían. Lo que hace esta Constitución, después de acabar de haber promulgado hace muy poquito, el propio presidente Boric lo hizo un código de agua completo, nuevo. Lo que hace esta Constitución es establecer una institucionalidad absolutamente incorrecta, tanto en su definición como en solucionar, creando otro problema. Hay 300.000 chilenos que tienen derecho de agua, que en un momento, debe ser tu pregunta central, ven perdido ese derecho y pasa a ser una autorización. Autorización que da al Estado, que es temporal, que es caducable, que es de fin específico, que no se puede comercializar. Yo acabo de estar con agricultores del Valle de Azapa, del Valle de Utah. Lo que ellos tienen es exclusivamente el derecho a usar una cantidad de agua, porque ese es su derecho a aprovechar. Eso se acaba. Y el artículo 35, Camila, el derecho a usar el agua, el artículo 35 de la Constitución dice... eso es falso. El artículo 35 transitorio dice... ¿Me permites terminar? ¿Sí? El artículo 35 transitorio dice absolutamente que lo que hoy día era derecho se transforma de pleno efecto una vez que se promulga la Constitución y para todos los efectos legales es una autorización administrativa. Lo dice en el número 1 o 2 del transitorio. Lo hizo el artículo 35 en su número 1, pero eso es un cambio gigante. Tu pregunta era, ¿pierden un derecho? Por supuesto que sí. ¿Pierden algo que estaba en su patrimonio? Por supuesto que sí. Y con eso se impide una gran cantidad de inversiones que hay que hacer en el futuro en el agua totalmente, porque pasan a ser incomercializables, pasan a ser intransables. En vez de haber logrado mantener instituciones jurídicas que ya conocíamos, como las del Código Civil o la Constitución, creamos una nueva que es absolutamente confusa. Por último, le quiero preguntar de los bienes comunes naturales, que están entre los artículos 134 a 139, para que la puedan seguir en su texto constitucional, si lo tienen en la casa, donde se habla que el mar territorial, su fondo marino, las playas, glaciares, humedales, campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas, los bosques nativos, el subsuelo y demás que declara la Constitución y la ley, no pueden ser, son del Estado, no pueden ser... no dice que son del Estado. ¿Ah? Dice que son bienes comunes naturales de todos. Y el Estado su custodio. Y que hay algunos de ellos que no pueden ser, que son inapropiados. Exacto, básicamente, para resumir rápidamente todo lo que dice. Yo me pregunto, ¿eso hace compatible poder explotar alguno de estos recursos cuando están considerados así? Y también me pregunto, ¿por qué no se optó por un royalty frente a esta disyuntiva? Sí, bueno, a ver, primero, la normativa de bienes comunes naturales establece cuál es la categoría de los elementos que componen la naturaleza y el Estado quedó como custodio, es decir, el que tiene que conservar, restaurar los elementos que componen la naturaleza, ¿cierto? Luego se estableció que algunos de estos bienes comunes además son inapropiables, ¿cierto?
No todos, algunos de ellos. Entre ellos el agua, porque entendemos que el agua... En todos sus estados. En todos sus estados, como había sido bien nacional y público históricamente. El mar territorial. Ahora entendemos que el territorial, establezca la Constitución, el mar y las playas también son bienes nacionales de uso público, pero lamentablemente respecto de las autorizaciones que ha entregado el Estado se han establecido derechos y con eso se han mercantilizado y se han concentrado esos derechos. Y es lo que nosotros hemos dicho, que es un error haber generado un mercado y una privatización con bienes nacionales de uso público. Ahí viene la corrección y por eso pasamos por ejemplo, en el caso de agua, de un derecho de aprovechamiento que fue al principio incluso gratuito y perpetuo, para establecer una autorización que hoy en día es caducable. ¿Con qué sentido? No con el sentido de no apoyar a los agricultores, todo lo contrario. Hoy en día, lamentablemente, quienes son dueños del agua de la sección 1 de un río no entregan el agua a los de la sección 4. Y lo que necesitamos ahora es una administración que sea responsable, en que todos los actores puedan decidir, no solamente quien tiene más derecho al aprovechamiento de agua, decida por todo el resto como pasa hoy en día. Si alguien tiene el 50% más uno de los derechos, decide por todos los demás. Mira. Nosotros lo que queremos hacer ahora es una redistribución para que incluso los pequeños agricultores también puedan ser parte de las decisiones, porque los consejos de cuenca, ojo, no es el Estado solamente el que decide, la sociedad civil, las entidades territoriales y los mismos autorizados de agua. Y todo se estableció en la transitoria se estableció que... No hablemos del mismo tiempo. Sí, pero la transitoria se estableció lo siguiente: todos los que tienen derecho a aprovechamientos actuales pasan de pleno derecho a ser autorizados. Tú tienes una cantidad de litros por segundo, la sigues teniendo. Y a su vez también estableció distintos mecanismos, yo ya venía diciendo, de una gestión administrativa que sea responsable, y eso obviamente que va a generar en la práctica que haya una prioridad de uso que hoy en día lamentablemente la reforma al código no lo resuelve. La reforma al código lo único que dijo, hay prioridades de uso, pero no estableció una redistribución material para que eso se pueda hacer en la práctica. Un instante el tema del agua. El tema del agua no solo es complejo, sino que al mismo tiempo crea un problema adicional. 300.000 personas van a haber, con esta Constitución, perdido un derecho y transformado en autorización. Y el mecanismo de resolución y el mecanismo de conducción está equivocado. Vamos a los bienes comunes. Una vez más, uno de los grandes problemas de esta Constitución es su exceso. En vez de usar instituciones que conocemos, que hay trazabilidad, que podemos entender que los tribunales han pronunciado, crean nuevas instituciones. Bienes comunes de la naturaleza, haciendo una mezcla absolutamente poco clara y extraordinariamente confusa, porque hay bienes comunes de la naturaleza, como el bosque nativo, que están en territorio público y están en territorio privado. Todo va a tener ahora, un custodio que es el Estado, que te indica lo que puedes hacer o no hacer. Esta es una pésima solución jurídica en materia de agua, en materia de alta montaña, en materia de bosque nativo, en materia de suelo. Y va a producir, lo que tú preguntabas, sin duda alguna complicación mayor en proyectos de desarrollo, en proyectos en que se permita compatibilizar con la economía. Pero lo más grave es que no solamente crea esta categoría, sino que le agregas una serie de exigencias. Ahora son, si quieres usarlo, una autorización del Estado, que es caducable, que es temporal, que es de objeto específico. Y además creas una categoría rara, porque algunos son inapropiables. Y por lo tanto, también tienes que pedir ahí un permiso del Estado para usarla. La del aire es quizás la más sorprendente de todas. Establecer en esta caracterización, del punto de vista que vas a tener una autorización pública para usar el aire el día de mañana. Esto agregando una estructura tributaria adicional que tú preguntabas, ¿por qué no un royalty? Evidentemente, habían caminos mucho más fáciles. Si todos estos problemas ambientales, yo creo, había soluciones más sencillas que este esquema confuso de derechos de la naturaleza, de bienes comunes naturales que crea la propuesta que plantean un grupo de constituyentes. Gracias, Rodrigo Álvarez, exconvencional de la UDI, y Camila Zárate, exconvencional del Pueblo Constituyente, por habernos acompañado esta noche. Que estén muy bien. Muchas gracias.